El tigre que se presenta de noche. Un viejo leñador dio la noticia. Un tigre había dado muerte a un zámbar, que es una especie de ciervo. Había arrastrado a su víctima hacia el cauce seco de un riachuelo, donde lo despedazó y fue en busca de otra presa. Yo me propuse estar en aquel paraje antes de que la fiera regresara. Aconteció este hecho en una de las vertientes frondosas de las estribaciones del Himalaya. Junto a ella comienza una selva de muchos kilómetros de extensión, y aunque los tigres son en aquella parte muy numerosos, era muy difícil cazarlos. Errantes corrían inmensas distancias, y como la comida era abundante, no se aproximaban con frecuencia a lugares habitados por el hombre. Eran las 4:30 de la tarde cuando llegué allí, en un lugar cubierto de hierba. En el cauce del riachuelo estaba tendido el cuerpo del zámbar. El tigre le había partido el cuello y devorado parte del cuerpo, dejando el resto para otra comida. Mi shikari, como llamamos al cazador de la India, me hizo un machán en un árbol que había a 3 pasos del animal. El machán consiste en una pequeña plataforma o tablado construido con unas cuantas ramas atadas entre sí con lianas, algo parecido al nido de un pájaro de gran tamaño y situado a unos 7 metros del suelo. Me encaramé en mi nido, me oculté cuanto pude, y por medio de una cuerda que hice con plantas trepadoras, hice la carabina y el fusil. Se marchó el shikari y quedé solo en mi atalaya. La selva india es verdaderamente un lugar desolado durante el día, y se puede caminar mucho tiempo por ella sin encontrar animales, aves o alguna señal de vida. Pero hacia el atardecer comienza el despertar y un misterioso movimiento lo envuelve todo. Había salido una luna radiante y sin embargo en la selva reinaba una gran oscuridad. De repente, el ruido de una piedra removida me puso los nervios en tensión y dirigí la vista hacia el lugar de donde procedía. Al fin pude ver algo que se acercaba y observé que era una hiena atraída por el olor de la carne muerta. Dio unos cuantos saltos en dirección del cuerpo del venado y comenzó a desgarrarlo. Estaba yo en acecho contemplando a la hiena cuando vi un hermoso cervatillo a unos 6 metros de distancia. Se había aproximado en medio del silencio más absoluto. El cervatillo se parece bastante al venado manso y confiado de nuestros parques, y es además un animal muy simpático. Bajó la cabeza disponiéndose a pacer la hierba que por allí crecía, pero la levantó de repente y miró con atención en torno suyo. Advirtió al punto la presencia de la hiena. La contempló intensamente unos segundos y después, en 4 brincos, desapareció en lo más intrincado de la selva. Apenas hubo desaparecido cuando se presentaron 2 puercos espines y pasaron por debajo del árbol en que me hallaba oculto. Esperé mucho tiempo hasta que un nuevo ruido interrumpió el silencio sepulcral que nos envolvía. Esta vez el ruido fue más intenso. El nuevo visitante era un amigo de hacerse anunciar, y era con seguridad uno o varios animales que no conocían el miedo.
apareció de repente un pequeño rebaño de elefantes, y como por lo general son inofensivos, su proximidad no me alarmó lo más mínimo. Cuando desaparecieron en las sombras, volvió a reinar nuevamente el silencio, y empezaba ya a sentirme dominado por el sueño, cuando unos estridentes chillidos de monos, todavía distantes, me despabilaron. Estos gritos anuncian al cazador que una pantera o un tigre pasa por debajo del sitio en que ellos se hallan. La hiena lo sabía también, y alzando la cabeza, miró hacia la selva. Permaneció un momento en esta actitud y luego se marchó tranquilamente. Yo estaba completamente despierto y mis oídos atendían el más leve rumor, y este vino al fin. Era algo así como el bramido que produce el vendaval al soplar sobre un campo de trigo en sazón. Este ruido fue creciendo en intensidad y enseguida apareció el rey de la selva. La sangre parecía golpear mis oídos, tal era la rapidez con que mi corazón latía y las manos me temblaban de excitación. Pero no me atrevía a aguardar que todo estuviese en calma, sabiendo como sabía que el tigre podía desaparecer en un segundo. Sonó un tiro. El felino dio un salto terrible y antes de darme tiempo a disparar de nuevo, se hundió en la espesura. Creí haberlo perdido ya. Estaba escuchando el alboroto producido por numerosos animales espantados por sus rugidos y mi disparo, cuando otros 5 rugidos salvajes a un centenar de metros de distancia me hicieron comprender que el tigre estaba mortalmente herido. De lo contrario, se encontraría ya a 2 kilómetros de distancia. No podía hacer otra cosa que esperar la mañana, pero aún entonces mi tarea podía ser arriesgada. A veces el tigre no es peligroso si no está herido, pero cuando lo está, no conoce el miedo y acomete sin mirar a quién. Yo no tenía ya necesidad de mantenerme quieto y sin hacer ruido, aunque dolorido por haber permanecido inmóvil tantas horas, moví las piernas entumecidas, encendí la pipa y me senté a esperar. A las 6 de la mañana llegó mi shikari. Le entregué la carabina y yo me reservé mi magnífico fusil de 12 tiros cargado con 12 balas. Seguidamente comenzó la parte más emocionante de la cacería. Con todas las precauciones imaginables, avancé por entre las altas hierbas, buscando las huellas del tigre. Inesperadamente, el destronado rey de la selva se presentó ante nosotros. Un ruido de rabia concentrada, un movimiento de espesos arbustos y la aparición de unas fauces terribles que contrastaban con el brillante color rosa de sus encías y la blancura de sus largos y afilados dientes. Unos ojos que brillaban de odio y las garras prontas al zarpazo mortal. Instintivamente hice fuego. Se oyó un crujido en la maleza, seguido de un ruido sordo y luego un profundo silencio. Todo había terminado. Muchas gracias.